Hola, muy buenos días. Bienvenidos a nuestro segundo espacio abierto de este módulo 7. Son ya las 9 de la mañana, hora centro de la República. Así que es tiempo de dar inicio a nuestro segundo espacio abierto. Una disculpa, el programa para grabar nuestro espacio abierto estaba fallando, así que tuve que descargarlo y volverlo a habilitar. Así que por eso nos retrasamos un poquito. Bueno, la orden del día es la siguiente: presentación, propósito, contenidos temáticos, resolución de dudas y conclusiones, ¿ok? La serie de actividades que habremos de realizar a lo largo de este segundo espacio abierto. Siéntanse todos bienvenidos, tanto los que ya están aquí en la sala como aquellos que habrán de ver el video ahí en YouTube una vez que lo carguemos, una vez que terminemos nuestro espacio abierto, ¿ok? Pues bueno, me presento para todos ustedes. Saben que no es presunción, es protocolo que debemos seguir. Mi nombre es José Daniel Juárez Tlalpan, soy licenciado en Lenguas Modernas con la especialidad en la enseñanza del inglés. Tengo una maestría en estudios históricos relacionado con la evolución histórica de la lengua y actualmente curso el doctorado en investigación e innovación educativa, desarrollando una metodología para la enseñanza de lenguas. Al campo disciplinar al que pertenezco aquí en Prepa en Línea es el de la comunicación. ¿Ok? Muy bien. ¿Cuál es el propósito de nuestra sesión? A diferencia del propósito de la sesión número 1, esta vez nuestro propósito va en sentido de aclarar dudas, ya no tanto de recordar la dinámica de trabajo y el modelo educativo, sino más bien en aclarar dudas sobre los temas gramaticales que más causan confusión durante esta primera semana de trabajo. ¿Cómo lo habremos de hacer? Pues a través de la explicación de cada tema y estructura gramatical, así como del vocabulario y pronunciación, para lograr la entrega en tiempo y forma de cada tarea o actividad. ¿Ok? Muy bien. Haré un primer paréntesis con respecto a las entregas. Ya varios entregaron sus tareas. eh, los felicito a aquellos que están enviando sus trabajos con antelación. Hay algunos que siguen cometiendo los fallos que justamente mencioné el día lunes. Recuerden, les decía yo en algún momento, que no está penado utilizar inteligencias artificiales ni tampoco el traductor automático. La situación es que hay que utilizarlos como complemento, como asistente de nuestro trabajo. Que la mayoría de la tarea o de las oraciones o de los párrafos que ustedes lleguen a crear se note que están hechos por su propia mano. Y hubo varias tareas, me parece que alrededor de 3, que coinciden en varias cosas porque se nota que las hicieron en alguna inteligencia artificial. Creo que les dije el día miércoles, perdón, hay una voz que narra en la inteligencia artificial. Hay una forma de narrar, una forma de estructurar, una forma de crear oraciones. Es como si yo, por ejemplo, emito, no sé, por ejemplo, un audio de voz y ustedes lo hacen pasar como si fuera de ustedes y lo envían. Y de pronto encuentro ese audio de voz con 3 o 4 personas y es el mismo tono de voz, las mismas frases hechas de alguna manera o la misma forma de estructurar una frase. Bueno, pues algo similar aparece con esas tareas, donde las frases o la extensión de las frases es notorio. Creo que les dije el día miércoles también, ChatGPT sobre todo, que es la inteligencia artificial más conocida. Hay varias, hay demasiadas inteligencias artificiales, pero esa es la que hizo un boom porque es con la que dialogamos o hablamos. Tiene una forma de estructurar oraciones, tiene una forma de crear oraciones y tiene una extensión hasta específica de palabras que van dentro de una oración, porque eso es teoría que tiene que ver con cuestiones de lenguaje. Bueno, y está basada en esa misma teoría. Lo que sucede es que encontramos en algunas tareas esta forma de organizar estas oraciones. Hablamos de cómo es que las palabras están organizadas dentro de una oración y encontramos un mismo tono de narrar las cosas. Se nota, se lee desde lejos, aunque ustedes no lo crean. Y si dudan de esto, es como si, por ejemplo, ustedes identifican cómo habla o cómo escribe un familiar, dicen, no, 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 porque Juanito dice esto. No, 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 ese no es, porque él dice de tal manera y entendemos, o desde nuestra propia referencias que ya tenemos de la persona, sabemos cómo se expresa, cómo habla, cómo escribe, hasta cuando leemos sus textos. Lo mismo sucede con ChatGPT. Hay textos que se nota que están hechos en una inteligencia artificial completamente. Les dije también en algún punto, hay formas de crear estas oraciones, o más bien dicho, de crear algunas palabras, algún conjunto de palabras, por ejemplo, los adjetivos, donde algunos adjetivos llevan un hyphen, llevan un guión intermedio. Y de hecho les pongo a varios estudiantes, porque lo encontré en varias tareas,
que si pueden explicarme cómo se utiliza ese guión intermedio para vincular esas dos palabras. ¿Por qué se vinculan esas dos palabras con un guión intermedio? Y hasta el momento no he recibido respuesta de aquellos a los que les extendí esa pregunta, no he recibido respuesta. Ya les puse que hay indicio, porque el mismo programa donde suelo correr las tareas para que me indique si tiene algún tipo de plagio, señala que esa tarea tiene un porcentaje de haber sido hecha en una inteligencia artificial. Y vuelvo a repetir, ¿cómo detectan eso? Porque hay un nivel o hay una forma de estructurar las palabras en específico. Entonces, yo les invito a que eviten ese tipo de prácticas y si es que van a pedirle a la inteligencia artificial que los apoye con su tarea, justo eso, pídanle apoyo, no que les haga la tarea. ¿Cómo pueden utilizar una inteligencia artificial para que los apoye en sus trabajos, en sus tareas? Yo suelo hablar de los recursos digitales en la última sesión, en el espacio abierto número 8, pero me voy a adelantar un poquito para que ustedes le saquen provecho. Si ustedes utilizan las inteligencias artificiales solo y únicamente para hacer trampa y mandar la tarea y hacer pasar esa tarea como si fuera de ustedes, yo los invito a que más bien redirijan su atención a que los apoye a aprender y que ustedes puedan emitir esa tarea. ¿Cómo la inteligencia artificial te puede apoyar a aprender? Sencillo. La inteligencia artificial está basada, o más bien dicho, está sujeta a las órdenes que tú les des, a los prompts que tú le pongas. Bueno, entonces, dile o pídele o señálale que por favor se comporte como un profesor de inglés. Dale la orden completa, que se comporte como un profesor de inglés y que por favor te explique cómo se utiliza el presente progresivo. Y aún más específico, y se los digo casi siempre en esta última sesión, todos tenemos un nivel de dominio lingüístico bajo, medio o alto, pero vamos desarrollando ese nivel de dominio lingüístico. A través de la lengua es como solemos reflexionar o crear pensamiento complejo. Si no hay lenguaje, el pensamiento es descriptivo, es básico prácticamente. Por eso, hoy en día, a muchas generaciones, o más bien dicho, a estas generaciones actualmente, o a las generaciones actuales más bien, se les pide que por favor eviten esta economía del lenguaje que tanto está afectando, aunque ustedes no lo crean, a sus procesos de pensamiento. Mientras más carente es el lenguaje, su pensamiento va a ser aún más carente también. Entonces, ¿a qué voy con esto? ¿Qué instrucción le pueden dar a la inteligencia artificial para que los pueda apoyar? Vuelvo a repetir, todos tenemos un nivel de dominio lingüístico hasta cierta edad. Y de pronto cuando escuchamos a alguien que quizás tiene más estudios o quizás habla muy técnico, entendemos que habla español, pero no sabemos qué dijo. Pero sabemos que habló en español. Bueno, todavía no llego a su nivel o a su tope de dominio lingüístico y no me permite comprenderlo. También hay un problema que esa persona tendrá que bajarse un poquito para que lo podamos entender. Bueno, el punto es este. Cuando yo le doy la instrucción a la inteligencia artificial, le coloco, por ejemplo, que por favor se comporte como un profesor de inglés y que me explique cómo se utiliza el presente progresivo con ejemplos sencillos. Y hasta le pueden colocar, y sin afán de ofender, porque esa no es el objetivo, le pueden colocar, explícame como si fuera para un niño de primaria. Y algunos se ofenderán y dirán, ay, entonces me está diciendo que estoy tonto. No, no estoy diciendo eso, que siempre le señalo a muchos estudiantes. Solo tienes que comprender que por el momento tu dominio lingüístico de tu propia lengua materna no está tan alto. Y por ende, cuando alguien te explica con otro tipo de jerga, o más bien dicho, con otro tipo de registro, se te complica. Entonces hay que bajarlo lo más que se pueda para que lo puedas comprender. Y si le dices que por favor te explique como si fuera para un niño, te va a terminar dando ejemplos que tú puedas fácilmente absorber y comprender. Pero si tú le dices, explícame cómo se utiliza el presente progresivo para un universitario, por ejemplo, o para un graduado, o para un licenciado, se va a subir de nivel de dominio lingüístico y cuando tú lo leas vas a decir, ay, me cuesta, no lo entiendo. Pues porque todavía no rozas ese nivel de dominio. Esperamos que en algún momento lo puedas rozar, pero por el momento no lo estás rozando. Y como no lo estás rozando, dale la instrucción a la inteligencia artificial que por favor te explique hasta cierto nivel de dominio. Entonces le dices que es, por ejemplo, para un niño. Y te va a dar ejemplos justo para un niño que pueda comprender, ¿ok? Vuelvo a repetir, todos vamos llevando o vamos desarrollando un cierto nivel lingüístico. Les doy un ejemplo rápido para que puedan comprender a qué me refiero. Hace años en la universidad donde trabajo llegó un chico, de los pocos que llegan que vienen de Estados Unidos,
con un nivel de dominio de inglés muy bueno, la verdad, nativo prácticamente el chico. Y dado que hablaba muy bien inglés, lo jalaron para hacer muchas actividades. La situación es que su nivel de inglés es como de un adolescente de secundaria, que se puede expresar, habla con todo mundo y se da a entender. Lo quisieron colocar para que apoyara en la traducción o en el uso de algunos manuales técnicos que van para con las ingenierías. No lo logró. No entendía qué decían los textos, y eso que habla inglés, pero su nivel de dominio todavía no es tan alto para comprender qué está diciendo ese bendito texto. Lo mismo nos sucede a nosotros. Tenemos cierto nivel de dominio del español, pero si me ponen un libro súper técnico o de temas que yo no manejo, cuando lo lea, lo leeré, pero no comprendo lo que está diciendo ese bendito texto. Entonces, es importante que cuando utilicen estas inteligencias artificiales puedan ustedes darle las indicaciones necesarias. Eso si realmente quieren aprender. Si lo que buscan es solamente hacer trampa y mandarme la tarea y decir, listo, ya engañé al profe o ya engañé al asesor y ya me puso 10, nunca se dio cuenta que alguien más hizo mi tarea, eso ya es decisión de cada uno de nosotros. Solo tengan en cuenta que están siendo formados, aquellos que vienen de la educación básica y aquellos que están retomando su educación porque quizás dejaron sus estudios y están volviendo, tengan en claro que están siendo formados y hay cosas que tienen que dejar o que tienen que desaprender y aprender otras tantas, cosas que ya no funcionan quizás en la actualidad, que las aprendí cuando estaba en la secundaria, que las aprendí cuando estaba en la primaria, pero en mi entorno actual ya no funcionan. Es importante desaprenderlas y volver a aprender otras o aprender otras nuevas que pueden funcionar en ciertos contextos o en el contexto actual en el que vivimos. ¿Ok? Bueno, esa es mi sugerencia. Yo vuelvo a repetir, no estigmatizo las inteligencias artificiales, yo las utilizo para la investigación, utilizo un par para las cuestiones que actualmente hago en el doctorado, pero no para que me hagan el trabajo, sino para que me asistan, porque de pronto necesito más manos para que me puedan apoyar y no tengo más que dos manos, necesito más. Bueno, para con ustedes, vuelvo a repetir el punto, si quieren o si insisten en algún punto en que la inteligencia artificial les haga la tarea, mejor busquen que a través de ella puedan aprender y identifiquen los puntos gramaticales de cada tarea. Pónganle por ahí. Abro la plataforma y encuentro que esta semana es presente progresivo y pasado progresivo. Ya vi un video, ya vi un tutorial, ya vi un montón de cosas y sigo sin comprender. Y tengo descargada la inteligencia artificial en mi celular, en mi computadora o en cualquier dispositivo. Ok, pues le pregunto, por favor, ¿me puedes explicar cómo funciona el presente progresivo? Dame ejemplos como para un niño. Ok, te da ejemplos, medio le entiendes, haces tu tarea y le preguntas, ok, de estas oraciones, ¿cuál de ellas están en presente progresivo? Señálame cuál de ellas no están o señálame algún error. Y la subes y te muestra los errores y te señala los errores. Pero si lo que haces es decirle, hazme mi tarea, o más bien dicho, subir y contesta esta tarea. Y muchos o varios alumnos, eso es lo que hacen. Y no solamente me envían la tarea que les hizo inteligencia artificial sin darse cuenta que a la inteligencia artificial les respondió en inglés y les puso ahí abajito. Espero que te haya servido. Si tienes alguna otra solicitud, estoy aquí para ayudarte. Y lo mandaron completo hasta con ese texto. Entonces, vuelvo al punto. Eviten ese tipo de prácticas y mejor sáquenle provecho de la manera como yo les estoy sugiriendo. ¿Ok? Muy bien. ¿Alguna duda, alguna pregunta, algún comentario quizás que les gustaría hacer? Estamos aquí para escucharlos. Pueden activar su micro o quizás a través del mensajero señalar su duda o su pregunta con respecto a lo que dijimos. Si no hay ninguna, si no hay ninguna observación o comentario, podemos avanzar hacia lo que nos corresponde en esta sesión. ¿Dudas o preguntas? Tenemos aquí a Jocelyn. ¿Quién más tenemos en nuestra sesión? ¿Alguna duda, alguna pregunta? Jessica, Luis y Jocelyn son los que están por aquí en la sesión. ¿Dudas o preguntas? Ninguna. Señálame también que no hay ninguna para que yo sepa que aún me están escuchando, aún hay alguien del otro y poder avanzar. Jocelyn, te escuchamos, por favor. Te escuchamos muy al fondo, no se escucha tu voz. Ah, ok, gracias, Jocelyn. Gracias. Dice Jessica, ninguna duda. Gracias, Jessica, por tu respuesta. Pues bueno, entonces entremos al tema. Y el tema del día de hoy, o el tema que nos corresponde, es el pasado progresivo. Recuerden que sus actividades integradoras responden a dos puntos gramaticales en específico.
La primera actividad integradora responde en sentido del presente progresivo. Toda su actividad integradora, toda, incluyendo las preguntas, va en presente progresivo. Hablo de la actividad integradora número uno. Si ustedes en la sección de preguntas pusieron preguntas con did, con do, con will, con should, con can, ninguna de esas preguntas pertenece a la unidad de evaluación, ¿ok? A la unidad que estamos trabajando, perdón. Entonces, si las preguntas dicen, ¿qué está pasando en la pintura? Di qué está pasando, no di qué pasa, ¿qué está pasando? Ah, pues hay gente bailando, hay gente corriendo, hay gente durmiendo. ¿Podría tener sentido esas respuestas? Pues sí, corriendo, durmiendo, son acciones en progreso. Ahora, la actividad integradora número 2 hace uso del pasado progresivo. Toda la actividad integradora número 2 se responde en pasado progresivo. ¿Cuál es la importancia de responder con estos tiempos verbales? Que de pronto me encuentro algunos estudiantes que hasta se molestan y responden luego en los mensajeros o en las tareas que no entienden por qué tienen baja calificación si respondieron en inglés. Y les vuelvo a repetir, no se trata de responder por responder, se trata de responder con concordancia gramatical. Nosotros no nos damos cuenta de estas fallas porque ya hablamos una lengua y ese es el español. Y lo que se busca dentro de la comunicación es entender y ser entendidos. Si logro eso, estoy del otro lado. Ahora, ustedes no solamente deben darse a entender y entender lo que les dicen, sino, dado que están siendo alfabetizados, están en formación, están en un ámbito formativo, tienen que tener no solamente esta parte de entender y ser entendidos, sino de hacer un uso adecuado del idioma y reducir las brechas que quizás puedan surgir al momento de comunicarnos, donde no soy hábil comunicándome, no me doy a entender, la otra persona no me comprende, ni yo la comprendo, ahí hay una brecha. Ambos o alguien de los dos no está comunicándose de la manera que se tendría que comunicar. Y algo importante, creo que se los dije el miércoles, deben tener en cuenta que por lo regular, como sociedad que somos, tenemos ciertos protocolos, ciertos convenios sociales que nos permiten entendernos. Si no los llevamos a cabo, es muy difícil darnos a entender y que nos entiendan. Entonces tengo que entender cómo puedo interactuar en cierto contexto para que me puedan entender y darme a entender. Y muchos que malinterpretamos algunas cuestiones de seguridad o orgullo, nos montamos ahí en la necedad y decimos, no, pues yo hablo como hablo. Sí, pero entiende que la persona que está enfrente quizás no va a comprender lo que tú estás pretendiendo. Y si requieres que la otra persona te entienda, requieres también hacer uso de esta concordancia, por ejemplo, en esta cuestión gramatical. Les doy un ejemplo rápido que siempre doy. Cuando alguien les pregunta, ¿qué te gustaría hacer el próximo lunes? Y algunos estudiantes escuchan la pregunta y se les viene a la mente y dicen, ah, pues yo quiero jugar fútbol. No es la respuesta. ¿Qué te gustaría hacer el próximo lunes? Si alguna persona dice, ah, pues yo voy a jugar fútbol. No es la respuesta. ¿Qué te gustaría hacer el próximo lunes? Si alguna persona responde, jugar fútbol. No es la respuesta, aunque parece que está más cercana que las otras. ¿Cuál podría ser la respuesta? Por ejemplo, aquellos que están aquí en esta sesión. La pregunta dice, ¿qué te gustaría hacer el próximo lunes? ¿Cuál es la respuesta? Cuéntenme en el chat, los leo o a través de su micrófono. Y es importante para que comprendan por qué insistimos en esta concordancia gramatical. Y es importante porque el significado que imprimimos en cada una de estas oraciones va a ser importante para que nos puedan comprender a qué nos referimos. Vuelvo a repetir, ¿qué te gustaría hacer el próximo lunes? Espero su respuesta en el chat. ¿Cuál podría ser la respuesta? Díganme una respuesta, la que ustedes quieran. ¿Qué te gustaría hacer el próximo lunes? Si en su mente está decir quiero jugar, no es la respuesta. Voy a jugar, no es la respuesta. ¿Puedo jugar? No es la respuesta. Tampoco es la respuesta. ¿Cuál podría ser la respuesta? Y es importante, ¿eh? Aunque no lo crean, está en la misma pregunta. ¿Qué te gustaría hacer el próximo lunes? ¿Cuál es la respuesta? Créanme, es importantísimo para que comprendan por qué necesitamos esta concordancia gramatical. Si yo digo jugaré fútbol, no es la respuesta. Voy a jugar fútbol, no es la respuesta. Quiero jugar fútbol, no es la respuesta. ¿Alguien? ¿Nadie? Aviéntense, no tengan miedo. Lo único que puede pasar es que
Pues nada más sepamos que no estamos bien. Dice Luis, I will play football. Tampoco es la respuesta. La pregunta en inglés sería, what would you like to do next Monday? ¿Qué te gustaría hacer el próximo lunes? Les doy la respuesta. Está en la pregunta. ¿Qué te gustaría? Hasta la estoy entonando, le estoy dando énfasis. ¿Qué te gustaría hacer el próximo lunes? ¿Cuál es la respuesta? Díganla en español, no hay ningún problema. Solamente estoy buscando que comprendan la importancia de esta concordancia gramatical para poder compartir el significado que tanto estamos buscando. La vuelvo a señalar. ¿Qué te gustaría hacer el próximo lunes? Dice Jocelyn, me gustaría ir al cine. Ahí está la respuesta. Y de pronto nos tardamos mucho en poderla encontrar, ¿verdad? Dicen, ¿cómo que no va a ser, quiero jugar fútbol? Pues sí, siempre respondo así. Pues sí, porque fallas en el uso del idioma. Ese es un fallo. El problema está en que no nos damos cuenta porque el contexto completo en el acto comunicativo nos está dando el significado que yo no pude imprimir en mi frase. No sé si me explico. Entonces, si alguien me dice, ¿qué te gustaría hacer el próximo lunes? La respuesta es, me gustaría ir al cine. En la pregunta está lo que tengo que utilizar para responder. Si yo digo, voy a jugar, ese es un plan. Si yo digo, jugaré, esa es una intención. Si digo, me gustaría jugar fútbol, por el momento, cuando yo utilizo esta cuestión de gustaría, señala por lo regular, porque eso es uno de sus grandes usos, que por ejemplo, a ver, les doy en este contexto. Yo ahorita estoy dando una sesión de espacio abierto, pero a mí me gustaría estar en Cancún. ¿Qué significa esto? Significa que no puedo cambiar mi realidad inmediata. Por ahora estoy haciendo algo, pero a mí me gustaría hacer otra cosa. Ahí en mi mente quizás estoy en otro lado. Eso, a diferencia de decir quiero, a diferencia de decir voy, a diferencia de decir haré, imprime otro significado. Y es importante comprenderlo porque esto facilita la comunicación. Y ustedes que están siendo formados deben en algún punto hacer uso del idioma de mejor manera. Y cuando escriban, hacerlo de mejor manera para poderse comunicar. ¿Ok? Bueno, aquí enfrente tienen una tablita para que ustedes comprendan qué es lo que tienen que utilizar y ahorita entramos a esa actividad integradora. Vean lo que está enfrente. Tengo 4 tiempos verbales. Tengo 3 tiempos verbales, presente, pasado y futuro. No existen más, ¿ok? Y algunos estudiantes me dicen, no, no es verdad. Mi asesor del módulo pasado me dijo que hay como 20. Y algunos otros me dicen, no, yo tomé cursos de inglés en otro lado y no es cierto, no, hay muchos. Solamente hay 3, no hay más. Y no lo estoy inventando yo, solamente hay 3, presente, pasado y futuro. La situación de por qué es que hay más o por qué es que yo creo que hay más es porque esos 3 tiempos verbales tienen diferentes roles, tienen otras formas de presentarse. Les doy un ejemplo, una analogía, como yo mismo, como ustedes mismos. Yo soy Daniel, tú eres Jocelyn, tú eres Luis y así. Tenemos dentro de nuestro día a día varios roles que jugamos. Rol como hijo, rol como esposo, rol como pareja, como trabajador, como feligrés, como hermano. Tenemos varios roles y en función de esos roles, nuestra conducta y la forma en cómo interactuamos tiende a modificarse. No siempre actuamos de la misma manera. Y algunos me dirán, no es cierto, yo soy igual en todos lados. No lo creo, no eres la misma persona, o más bien dicho, no es la misma forma en la cual interactúas con tu mamá, que con tu papá, que con tu jefe, que con tu esposa, que con tu hijo. Eres la misma persona, pero juegas diferentes roles. Lo mismo sucede con el presente, con el pasado y con el futuro. ¿Es el presente? Sí. ¿Es el pasado? Sí. ¿Es el futuro? Sí. Pero el presente se presenta de alguna manera, valga la redundancia, en forma simple, en forma continua, en forma perfecta continua. El pasado tiene 4 presentaciones de igual manera, en simple, en continuo, en perfecto y en perfecto continuo. El futuro tiene esas mismas 4 presentaciones, futuro simple, futuro continuo, futuro perfecto y futuro perfecto continuo. Ahora, ¿cómo suenan estos benditos tiempos verbales? Suena de la siguiente manera. El presente simple habla de acciones generales que puedo hacer en mi vida cotidiana. Yo como galletas. El pasado simple habla de acciones generales que se hicieron en algún punto de mi vida. Yo comí galletas.
El futuro simple habla de acciones que se habrán de efectuar en un futuro. Y digo, yo comeré galletas. El presente continuo habla de acciones específicas que se están llevando en un punto específico del tiempo. Yo estoy comiendo galletas ahorita en este momento. El pasado continuo habla de acciones específicas que se estaban llevando en un punto del tiempo pasado. Yo estaba comiendo galletas. El futuro, en este caso continuo, de igual forma, habla de acciones específicas que habrán de efectuarse en algún punto del futuro. Yo estaré comiendo galletas. El presente perfecto y el presente perfecto continuo no existen en el módulo ni en ninguna de las tareas, aunque ustedes no lo crean. Habrá de aparecer por ahí, me parece que en el proyecto integrador viene una pregunta con presente perfecto, pero en general no aparecen dentro de los temas. Entonces, la sección o la fila que está en azul y la fila que está en rojo, esos son tiempos que no son de estos módulos. Y cuando ustedes los utilizan, lo único que dejan ver es que esa tarea la hizo el traductor. ¿Y cómo sé que la hizo el traductor? Pues porque la hicieron desde español, porque en español manejan esos tiempos verbales, pero en inglés no los han visto. ¿Cómo suenan esos tiempos verbales? En perfecto, en presente, presente perfecto, decimos yo he comido galletas. Pasado perfecto, yo había comido galletas. Futuro perfecto, yo habré comido galletas. Presente perfecto continuo, yo he estado comiendo galletas. Pasado perfecto continuo, yo había estado comiendo galletas. Futuro perfecto continuo, yo habré estado comiendo galletas. Ninguno de los dos tiempos verbales que están tanto en azul como rojo son de esta unidad, ninguno de ellos son de este módulo, y cuando los encuentro en las tareas me dejan ver que esa tarea la hizo el traductor, que toda la hicieron en español, simplemente copiaron y pegaron y mandaron la tarea. Bueno, ¿por qué les muestro esta tabla? Necesitan ustedes enfocarse en los tiempos que aparecen en verde, tanto en simple como en continuo, porque esos son los que estamos trabajando, en presente o en pasado o en futuro. No estamos trabajando con los azules ni con los rojos, esos son de otro momento. Cuando ustedes estén tratando de responder sus tareas, antes de volverse locos y querer apantallar al profesor o al asesor, mandándole una tarea como de 20,000 frases, piensen que eso no les va a dejar una buena calificación, porque seguramente eso lo hizo el traductor o una inteligencia artificial. Váyanse al punto directo. Si la pregunta dice, ¿qué está haciendo el hombre recargado en la pared? Di qué está haciendo. No le metas ningún otro tiempo verbal y solamente piensa qué está haciendo. Ah, está jugando fútbol. Listo, esa es la respuesta. Hazla en inglés, pégala en tu trabajo y mándala. Esa es la respuesta. Si tú lo que quieres, porque me mandaron un par de tareas que tienen un montón de texto, demasiado, y dejan ver que eso lo hizo un traductor o eso lo hizo una inteligencia artificial, es demasiado texto y ni siquiera está el tiempo verbal que estamos evaluando, ¿ok? Entonces váyanse a ese punto. Muy bien. Me voy moviendo y ahora les presento lo siguiente. ¿Qué tienen que evitar de igual forma? A ver, nosotros hacemos uso de voces pasivas. En sus tareas encontré voces pasivas y las voces pasivas no son de esta unidad de trabajo. Las voces pasivas pertenecen a un nivel de inglés avanzado. ¿Qué son las benditas voces pasivas? Bueno, previo a que se las señale, yo los invito a que también indaguen en algún momento para que comprendan cómo funcionan. Existen voces activas y voces pasivas. Las voces activas, que son las que ustedes tienen que utilizar, son aquellas frases, aquellas expresiones, aquellas oraciones que hablan de un sujeto que hace algo. Esas son voces activas. Las voces pasivas no hablan de un sujeto, hablan de un hecho, porque no es importante el sujeto en la voz pasiva. ¿Cómo suena una voz activa? La voz activa suena de la siguiente manera. Daniel, utilizo mi nombre, Daniel golpea la pared. Dentro de esta frase hay un sujeto. ¿Quién es el sujeto? Cuéntenme rápido ahí en el chat para que me vayan entendiendo y las eviten, ¿ok? Daniel golpea la pared. ¿Quién golpea la pared? Cuéntenme.
Coloquen el nombre en el chat. Dice Jessica, Daniel, Daniel, Daniel. Perfecto. Y entiendan, y deben entender, esto es importante, ¿ok? Daniel golpea la pared, ¿ok? Omito a Daniel y lo voy a transformar o lo voy a cambiar por su pronombre. Y digo, él patea la pelota. ¿Quién patea la pelota? Señalen al sujeto en el chat. Él. Perfecto, perfecto, perfecto. Muy bien. Ahora, escuchen lo siguiente. Escuchen lo siguiente. La pared es golpeada. ¿Quién golpea la pared? La pared es golpeada. ¿Quién golpea la pared? Y algunos dirán, pues Daniel, no, pues él, no lo mencioné. La pared es golpeada todos los días sin parar. No hay sujeto, exactamente. Ese tipo de narración, el segundo que les mencioné, es una voz pasiva, porque no importa el sujeto, lo importante es el hecho. La pared es golpeada todas las mañanas. Y me pregunto, ¿quién lo hace? Pues no hay sujeto ahí. Y a lo mejor no hay sujeto porque no sé, porque no quiero culpar a nadie. Hay muchas formas o motivos por los cuales se utilizan voces pasivas. La pared es golpeada. Una mujer fue secuestrada el día de ayer. ¿Mencioné quién la secuestró? Una mujer fue secuestrada el día de ayer. ¿Mencioné quién la secuestró? Cuéntenme en el chat. Una mujer fue secuestrada el día de ayer. ¿Menciono quién la secuestró? Exacto, no lo mencioné. Esa es una voz pasiva. Es una voz pasiva, ¿ok? Nosotros en español tenemos otras formas de crear voces pasivas. Por ejemplo, si ustedes quieren vender su casa, ¿qué letrero encontramos afuera de su casa? Encontramos letreros como Jocelyn vende su casa, Luis vende su casa. No, ¿verdad? ¿Qué anuncio colocamos para vender nuestra casa? ¿Qué tipo de anuncio? Ya ustedes se darán cuenta al momento. Exactamente, Jocelyn. Esa es una forma de narración en pasivo, aunque ustedes no lo crean también. ¿Por qué? No importa quién la vende, se vende casa, ese es el hecho. No importa quién, esa es una voz pasiva de igual manera, así funcionan también en español. Bueno, ¿a qué voy con esto? Hay tareas que ustedes enviaron porque sucede prácticamente en todas las generaciones que tienen oraciones en voces pasivas. Eviten este tipo de narraciones, cosas como la mujer está siendo golpeada, está siendo golpeada. Mejor pon alguien golpeó a la mujer. La mujer está siendo golpeada. Y ustedes dicen, no, si hay un sujeto. Sí, sí, pues la mujer no está haciendo la acción, la mujer está recibiendo la acción. Si yo cuando leo la oración y no encuentro al sujeto que hace la acción, esa es una voz pasiva, por lo regular. Encuentro más bien a un objeto que está recibiendo la acción. Si yo digo, por ejemplo, todas las mañanas la pared es golpeada, ¿quién está recibiendo la acción? Todas las mañanas la pared es golpeada. ¿Quién está recibiendo la acción? Cuéntenme. Todas las mañanas la pared es golpeada. ¿Quién está recibiendo la acción? Exactamente, la pared, la pared, la pared. La pared no está haciendo la acción. Si la pared hace la acción, entonces es una voz activa. Pero si la pared está recibiendo la acción, esa es una voz pasiva. ¿Ok? Bueno, se las explico en este punto para que por favor las eviten y se enfoquen solamente en las que están siendo sujeto de evaluación, que en este caso es el presente progresivo o el pasado progresivo. Bueno, avancemos. Entremos ahora sí al tema, tenemos bastante tiempo. La pregunta dice, What were you doing last Wednesday at 9 a.m. when we started our first espacio abierto? ¿Qué estabas haciendo el miércoles a las 9 de la mañana en punto cuando nosotros iniciamos nuestro primer espacio abierto? A ver, vean cómo se responde. Recuerden lo que les dije el día miércoles. El inglés utiliza siempre sujetos sí o sí. No los puede omitir porque el inglés no funciona sin sujetos. Si ustedes buscan videos en YouTube o tienen la oportunidad de interactuar con alguien que venga de Estados Unidos y está tratando de aprender español en niveles básicos, se darán cuenta cómo funciona el idioma, porque ellos traen características del inglés hacia el español, lo que nosotros hacemos cuando aprendemos inglés o otro idioma. Llevamos características del español hacia ese idioma. A ver, ¿a qué me refiero?
Van a ustedes a encontrar un común denominador en estos sujetos que están aprendiendo español, sobre todo si son hablantes del inglés, que cuando conjugan oraciones dicen lo siguiente: yo jugar fútbol todas las mañanas, yo jugar fútbol todas las mañanas. Cuando escuchen esto, se darán cuenta por qué es que es importante ponerle el yo. Porque si le quito el yo, la oración solamente dice jugar todas las mañanas. Ese yo es el que necesitamos para entender quién hace la acción, porque el verbo no tiene esta carga de información, no dice más que la acción. A diferencia del español, nuestros verbos dicen mucho. Dicen quién, dicen en qué modo, dicen en qué persona. Por ejemplo, juego fútbol, juego ya está conjugado y no requiero decir yo, porque juego ya tiene al sujeto de manera implícita. Y entonces, ¿sé de quién hablo? Soy yo. ¿En qué modo? En indicativo. ¿En qué persona? En singular, porque es solamente una. Tiene bastante información. En inglés, los gringos o cualquier nativo del idioma utilizan sujetos siempre pegados a un verbo porque el verbo solamente dice la acción: correr, jugar, dormir. Y si yo le pongo yo jugar, ya sé de quién hablo. Tú jugar, ya sé quién es la acción. Él jugar, ya sé quién es la acción. Nosotros jugar, ya sabemos quién es la acción. Pero si se me ocurre la brillante idea de quitarle los sujetos y solamente dejar play, study, watch, talk sin sujeto, la oración está incompleta y no sabemos de quién estás hablando. Entonces, siempre que vayan a redactar, vean que haya un sujeto sí o sí, ¿ok? En voces activas. Entonces, necesito dos ingredientes básicos. Necesito sujetos, ya sea pronombres o nombres, I, you, he, she, it, we, you, and they. Y necesito verbos, como por ejemplo, read, listen, study, watch, talk, look, and dance. Son ejemplos solamente. Pero estos dos necesitamos meterlos en un molde. El molde es el del pasado progresivo. La receta es la del pasado progresivo. Y entonces voy a expresar cosas como lo siguiente. Vean los siguientes ejemplos. Pongo al bendito verbo to be, pero ahora en pasado progresivo. Y agrego ing a los verbos. Y entonces voy a decir, I was listening to the class. Si ustedes recuerdan el ejemplo que les di el miércoles, la pregunta dice, what are you doing right now? Y digo, I am listening to the class. ¿Qué estás haciendo ahorita? Estoy escuchando la clase. ¿Qué estabas haciendo el miércoles a las 9? Estaba escuchando la clase. I con was, you con were, he con was, she con was, it con was, we con were, you con were, they con were. Was se utiliza con sujetos que hablan de una persona. I, una sola persona. He, una sola persona. She, una sola persona. It, una sola persona. We, you y they hablan de más personas. ¿Ok? Entonces yo les pregunto a ustedes qué estaban haciendo el miércoles a las 9 en punto, cuando empezamos nuestro primer espacio abierto. Utilicen algún ejemplo, por el momento no necesitamos que sea verdad su oración, solamente quiero ver que comprendan lo que estamos haciendo. ¿Qué estuviste haciendo? I was listening to the class. I was reading, I was studying, I was watching, I was dancing salsa, I was doing something, okay? So what were you doing last Wednesday at 9 a.m. when we started our first espacio abierto? Ayúdenme en el chat colocando sus frases. ¿Qué estaban haciendo? Dice Luis, I was sitting on my couch watching videos on YouTube. Perfecto, excelente Luis. Ya tenemos una primera respuesta. ¿Quién más? So remember, if you want to construct sentences using the past progressive, so you have to use at the beginning people, subjects, such as I, you, he, she, it, we, you, and they. Then you have to use the verb to be in past. In this case, was and were. So you have to say something like this. I was, you were, he was, she was, it was, we were, you were, and they were. Then you have to use verbs. But in this case, you have to add ing form at the end. So you have to say something like this. I was listening. I was studying. I was watching. I was talking. I was dancing. But in this case,
If you want to use dance, so you have to delete the last, in this case, the last M letter, which is E. En el caso de dance, necesitan eliminar la última letra, que en este caso es la E. Cualquier verbo que termine con una sola E, cualquier verbo que termine con una E, para efectos de utilizar el presente progresivo, necesito eliminar esa E y agregarle ing. En el caso de dance, termina con una E. Le borro la E y le agrego ing. ¿Ok? Dice Jessica, I was listening to music. Perfecto, Jessica. Así justamente. Tenemos dos participaciones. Jocelyn, I was drinking coffee. Perfecto. Jocelyn. Muy bien. Ahora, recuerden ustedes que cada estructura gramatical debe ser utilizada en afirmación, como lo que acabamos de hacer, y necesitamos llevarla hacia la negación y posteriormente aprender a hacer preguntas. Vamos hacia las negaciones. Les pregunto lo siguiente, si es que ya fueron encontrando este patrón a seguir. Para poder negar en cualquier tiempo verbal necesitamos una palabrita de 3 letras. Y esa palabrita de 3 letras va a ser la metiche que va a estar en todos los tiempos verbales donde yo quiera negar. Es una palabrita que tiene 3 letras. ¿Cuál es esa palabra? Que la vamos a encontrar en todos lados donde nosotros queramos negar, independientemente del tiempo verbal. Va a estar ahí metida sí o sí. Dice Luis, not, dice Jocelyn, que es not. Exactamente. Ese bendito not es el que va a negar sobre todo oraciones en un tiempo verbal. Hay dos formas de negar en inglés, o más bien dicho, hay dos formas de estructurar de hacer uso con el not, o hay otro no más bien, para que no los confunda, si no los voy a confundir. Hay un no sin la T y hay un not con la T. El no que no lleva T, ese es el no que nosotros también conocemos. Y si digo, ¿hiciste tu tarea? Nah, ese es el mismo no, y funciona igual en inglés, ¿ok? El not que tiene una T no sirve para negar cualquier cosa. Es decir, si alguien me dice, ¿hiciste la tarea? Y digo, not, no sirve ahí. Más bien, ese not tiene que estar metido dentro de la oración que voy a negar. Si solamente voy a expresar negación así, abierta, sin mayor contexto, digo no. ¿Hiciste la tarea? No. Did you do your homework? No. Ahí está bien. Pero si voy a decir not, ese not no sirve ahí. Ese not va metido en las oraciones porque niega prácticamente la oración completa. Y entonces, ¿dónde colocamos ese not? Ese not lo vamos a colocar adelante del bendito verbo to be. Y entonces digo, I was not listening to the class. ¿Cómo quedaría una oración negando en este caso? Utilicen el mismo ejemplo que me dieron. Sobre todo los invito a que si ya utilizaron un ejemplo, traten de que ese ejemplo se arraigue lo más posible en su mente. No cambien tanto la forma o tanto la idea, porque esto les va a permitir que en algún punto, quizás no van a utilizar la misma frase, pero si es que desarrollan otras formas de pensamiento, entenderán que esa frase que aprendiste tiene componentes en específico. Y esa frase modelo me puede permitir más adelante poder crear otras tantas, porque ya sé dónde va el sujeto, ya sé dónde va el verbo to be, ya sé dónde va la negación, ya sé dónde va el verbo con ing. Los puedo ubicar dentro de este frase modelo que ya me aprendí. ¿Ok? Entonces, nieguen la misma oración que me dieron, exactamente la misma. Escríbanla, pero esta vez negando. Y dice Jocelyn, I was not drinking coffee. Dice Jessica, I was not listening to music. Nos comenta Liz, I was not sitting. Exactamente, así, justo. Eso es. No hay mayor ciencia, simplemente es llevar una misma idea y hacer que nuestro cerebro la arraigue en algún punto, ¿ok? Muy bien. Si ya tengo afirmaciones y ya tengo negaciones, ¿qué tipo de frases nos resta por aprender? Cuéntenme en el chat. Tengo afirmación, tengo negación, ahora necesito moverme ¿a qué otra forma? Dice Luis Questions, exactamente, a las preguntas. Pero ¿qué tipo de preguntas necesito aprender primero? ¿Preguntas cerradas o preguntas abiertas? ¿Qué tipo de preguntas? Es importante porque en el orden en el cual las aprendamos, podemos el día de mañana seguir construyendo sobre ellas. ¿Qué tipo de preguntas? ¿Cerradas o preguntas abiertas? Cuéntenme en el chat. ¿Qué tipo de preguntas necesitamos repasar?
A ver, nos vamos moviendo en lo que van respondiendo. Dice su compañero Luis, preguntas de sí y de no. Exactamente. Las preguntas, las yes-no questions, nosotros las denominaríamos en español preguntas cerradas. ¿Ok? Preguntas simples de sí o de no. Exacto. Son preguntas cerradas. ¿Y por qué son preguntas cerradas? Pues sencillo, porque solamente me limitan a decir sí o a decir no. ¿Estudiaste? Sí. ¿Trabajaste? No. ¿Tienes hambre? Sí. Ese es el tipo de pregunta. Ahora, ¿cómo voy a crear este tipo de preguntas? Ok, necesito utilizar al principio al bendito verbo to be, ya sea con was o con where, será el primero que voy a colocar, was o where. Una vez que ya tenga el was o al where, dependiendo del sujeto que yo quiera utilizar, voy a colocar posteriormente justo a ese sujeto. Si pensé en was, es porque voy a utilizar a I, a we, perdón, I, a he, a she o a it. Si pensé en where, es porque voy a utilizar a you, a we y a they, dependiendo de quién quiero hablar. Y entonces quiero preguntarme, por ejemplo, a mí mismo, ¿Was I listening to the class? ¿Estaba escuchando la clase? A lo mejor me pregunta a mí mismo, o le pregunta al de enfrente, oye, ¿se estaba escuchando la clase? ¿Te acuerdas? Podría ser. Pero quizás le quiero preguntar a alguien que esté enfrente, digo, oye, ¿estabas tú escuchando la clase? Entonces, tiempo de preguntarme a mí. Pregúntenme a mí, a mí, a mí, a mí. ¿Qué van a utilizar? Van a colocar where, van a colocar you y el resto de la idea que ustedes ya constituyeron previamente. La misma que ya trajimos en la afirmación, la misma que ya negamos, ahora traigámosla hacia las preguntas. Pregúntenme a mí. Coloquen where, coloquen you y coloquen el resto de las ideas o el resto de la oración que ustedes crearon previamente. Pregúntenme a mí. Tiempo de hacer este tipo de preguntas, ¿ok? Preguntas de sí o de no. So in this case, if you want to construct questions, so you have to use at the beginning was and where. Then you have to use people again. Maybe I, maybe you, he, she, it, we, you, and they. Then you have to use verbs, but in this case, so you have to use verbs with ing form. So you have to create something like this. Was I listening to the class? Were you listening to the class? Okay, so please share with us your question. Cuéntenos, compártanos su pregunta en el chat. Los voy leyendo para ver si vamos comprendiendo cómo se crean. Dice Luis, ¿were you teaching? Excelente. ¿Estabas dando clases o enseñando? Ah, sí, justo, perfecto, Luis. ¿Quién más? ¿Alguien más con su pregunta? So it's time for you to create your question. Dice Jocelyn, ¿were you drinking a coffee? Perfecto. ¿Alguien más? Nos falta Jessica, me parece, ¿verdad? Were you drinking coffee? Excellent. Vamos bien entonces. En lo que su compañera va colocando su participación, pensemos que estas preguntas que son cerradas las podemos llevar hacia la creación de preguntas abiertas, ¿ok? La misma base que acabé de hacer la puedo llevar hacia las preguntas abiertas y entonces puedo crear algo como lo siguiente, vean. Esto ya lo hicimos. Were you reading? Were you studying? Were you dancing? Were you? Was he? Was she? Were we? Were they? ¿Ok? Eso ya lo hicimos. Pero a esto le puedo crear o le puedo agregar una WH. What? ¿Qué? How? ¿Cómo? When? ¿Cuándo? Where? ¿Dónde? Why? ¿Por qué? What? For? ¿Para qué? Who? With? ¿Con quién? ¿Ok? Y entonces digo, why were you listening to the class? What were you listening to the class for? La segunda oración o la segunda pregunta más bien tiene el what y tiene el for al final. El for significa para. Y digo, ¿para qué estabas escuchando música o la clase más bien? ¿Con quién estabas escuchando la clase? El who significa quién. El with significa con. Y en conjunto digo con quién. Y en medio coloco la frase. Entonces, a la misma base que ustedes ya me dieron, a esa misma, agréguenle una WH. Exactamente a la misma. Dice Luis, What subject were you teaching? Excellent, Luis. Perfecto. Así justamente, Luis. Justo eso. ¿Alguien más? Con la misma idea que ya crearon, solamente agréguenle una WH. Por ejemplo, were you drinking a coffee?
Where were you drinking a coffee? ¿Dónde estabas tomando un café? Who were you drinking a coffee with? ¿Con quién estabas tomando un café? What were you drinking a coffee for? ¿Para qué estabas tomando un café? Why were you drinking a coffee? ¿Por qué estabas tomando un café? When were you drinking a coffee? ¿Cuándo? How were you drinking coffee? ¿Cómo? What were you drinking? ¿Qué estabas tomando? ¿Ok? Muy bien, nos vamos moviendo para que no se nos vaya el tiempo en lo que sus compañeros o compañeras están compartiendo su oración, ¿ok? Recuerden que es importante para que puedan ustedes tener su participación en la plataforma, colocarle su porcentaje de participación. Es importante nuestras participaciones activas. Hemos tenido algunos estudiantes que solamente se conectan y ya nunca más vuelven a responder durante la hora y nada más se despiden. Colocan su nombre y dicen, no sé, Daniel Juárez. Y cuando termina la sesión, bueno, mi nombre es Daniel Juárez, hasta luego. Y se despiden, pero nunca participaron. ¿Tienen participación? Pues obviamente no. El porcentaje solamente se agrega a la plataforma una vez que hay participación activa de los estudiantes. Bueno, en lo que los demás escriben, aquí enfrente tienen tanto el presente como el pasado progresivo. El presente progresivo, si quieren enfocarse en los dos últimos recuadros que están hasta abajo, tienen un recuadro como en moradito y el otro como en verde. El recuadro que está en morado tiene al presente progresivo y el recuadro que está en verde tiene al pasado progresivo. Lo que quiero que noten es que los componentes de ambos tiempos verbales se parecen. Los que están en cada uno de los extremos se parecen. Los que están al inicio de la oración y los que están al final se parecen. Los que no se parecen son los que están en medio. El are y el were. El is en el caso de que esté y el were o el was, perdón, en pasado. ¿A qué voy? Que la diferencia entre el pasado progresivo y el presente progresivo radica en el uso del verbo to be. Mientras que en el presente progresivo decimos cosas como yo estoy jugando, I am playing. En pasado digo yo estaba jugando, I was playing. Lo único que cambié es al verbo to be. I am, I was. You are, you were. Pero el verbo que lo va a acompañar, el que me da la idea completa de lo que quiero transmitir, se queda igual. Playing, dancing, running, writing, reading, dependiendo del verbo que quiera yo utilizar. Y entonces en español, perdón, en presente progresivo digo I am reading. En pasado progresivo digo I was reading. You are reading. You were reading. ¿Qué hice? Lo único que cambié fue al verbo to be, pero el resto de los componentes prácticamente son los mismos. Y con el solo hecho de cambiar el verbo to be, prácticamente toda la idea cambia en cuanto a su significado, porque mientras una frase habla en presente de una acción que se está suscitando en este punto del tiempo, la otra habla de una acción que se estaba llevando a cabo en algún punto del tiempo, algo que ya terminó, ya no existe. ¿Ok? Muy bien. ¿Dudas o preguntas hasta este punto, Luis, Jocelyn y Jessica, me parece? ¿Dudas o preguntas? ¿Alguna duda, alguna pregunta? Tiempo de externarla, ya sea en el chat o a través del micrófono. ¿Dudas o preguntas? Los leo, los escucho. Cuéntenme. ¿Alguna duda, alguna pregunta? Si no hay ninguna, de igual forma, por favor, señálenme para que los pueda yo guiar. Dice su compañero Luis, ningún asesor, todo claro. Perfecto, Luis, qué bueno. Jessica, por el momento no tengo ninguna duda, asesor. Gracias, Jessica, por tu respuesta. ¿Quién más tenemos? A Jocelyn, ¿verdad? Jocelyn, ¿dudas o preguntas? ¿Alguna duda, alguna pregunta? ¿Algo en lo que quieras que te apoyemos? ¿No? Bueno, entonces avancemos a su actividad integradora número 2 y con esto vamos cerrando nuestro espacio de arte. Escuchen. ¿Qué necesitan hacer en su actividad integradora número 2? Y necesito que pongan mucha atención porque la mayoría de estudiantes responde con pasado simple. El tiempo gramatical, como les dije al inicio de la sesión de la actividad integradora número 2, es el pasado progresivo. Las preguntas están en pasado progresivo. Las preguntas dicen algo como lo siguiente. ¿Qué estabas haciendo cuando ocurrió el robo?
No dice qué hacías, que eso es pasado simple. ¿Qué estabas haciendo? Y si en tu mente está responder cosas como yo jugaba fútbol, no es la acción. Yo jugaba, no es pasado progresivo. Yo jugué, no es pasado progresivo. Yo jugaría, no es pasado progresivo. Pasado progresivo tiene tres componentes. Yo estaba jugando. Cuando ustedes tengan en su mente la idea de poner yo jugaba, cuenten cuántos componentes tienen. Yo jugaba, son dos. No es pasado progresivo. Aparte de que jugaba, no narra una acción en progreso en sí. ¿Ok? Yo jugué, no es pasado progresivo. Que sea pasado progresivo o para que sea pasado progresivo necesita tener al verbo to be sí o sí. Yo estaba jugando. Yo estaba corriendo. Yo estaba durmiendo. Cuenten cuántos ingredientes tiene. Tiene tres. Yo estaba durmiendo. Yo estaba jugando. Yo estaba... Y si en tu mente está decir yo jugué, tiene dos, no es. Ahí los pueden contabilizar. Yo jugaba, tiene dos, no es. Y dice, pero me suena progresivo, jugaba. Suena, pero no es. Es una forma de narrar también el pasado, pero no es pasado progresivo. Esa es otra forma de narrar y la habremos de ver en la siguiente unidad del día lunes hacia el viernes de la siguiente semana. Ese es el pasado simple, pero tiene otras funciones. Tiene el IA, tiene el ABA y cosas como esas. Por ahora es progresivo. Y cuenten, yo estaba jugando, tiene tres componentes. Yo estaba durmiendo, tiene tres componentes. Yo estaba jugando, estaba durmiendo, durmiendo, corriendo, jugando, ando, ¿ok? Ok. Su actividad integradora número dos, toda, sin excepción, es decir, también la sección de preguntas, se responde con pasado progresivo, toda. Si van a colocar preguntas con did, eso es pasado simple. Van a colocar preguntas con do, eso es pasado, eso es presente simple. Van a colocar preguntas con quién, esos son con modales. Van a colocar preguntas con will, eso es en futuro. Aquí es justo como lo hicimos ahorita para hacer preguntas, con where, con what were o con was y más verbos con ing, obviamente, como lo último que acabamos de hacer. Muy bien. Ahora, ¿qué tipo de respuestas necesitan? Vean, por ejemplo, esto que está aquí arribita, o más bien dicho, de las respuestas, las primeras, digo, I played football soccer, eso es pasado simple. Yo jugué fútbol, eso es pasado simple. Si digo I was playing football soccer, eso es pasado progresivo. La pregunta dice, ¿qué estabas haciendo? Yo estaba jugando. ¿Qué estabas haciendo? Yo estaba durmiendo. ¿Qué estabas haciendo? Yo estaba comiendo. No, yo jugué, yo dormí. Eso es pasado simple. ¿Ok? Este tipo de oraciones que están aquí enfrente, ¿les van a dar una buena calificación? Sí. Esas son las oraciones que ustedes tienen que crear en cuanto a lo que señalo, que no requieren oraciones tan extensas y me manden un ensayo completo. Eso no lo estamos pidiendo. Váyanse directo al punto, sin tanto choro mareador y directamente al punto. ¿Ok? Entonces son las de abajo las que requerimos en algún momento. ¿Sale? Toda la tarea, toda sin excepción, tiene preguntas en pasado progresivo, por ende todas las respuestas van en pasado progresivo. Todas sin excepción. ¿Ok? Ahora, cuando lleguen a la sección de preguntas, de igual forma, tienen que crear, y me dicen algún compañero de ustedes en algún momento, no de esta generación de otra, que qué pasa si pone otras preguntas en otro tiempo. Ok, mientras aparezca al menos una en pasado progresivo, ya la hiciste. Al menos una en pasado progresivo, porque me estás permitiendo ver que ya entendiste cómo se hacen afirmaciones, cómo se hacen negaciones y cómo se hacen preguntas. En cuestión del audio, lo único que requiere es enfocarse en la fluidez, ¿ok? No tanto en la pronunciación, y no digo que no es importante, pero para estos niveles, en el momento, en estos niveles básicos, lo que requerimos es que su mente se apropie de este nuevo código y se meta a su cerebro. Y así la puedan leer como ustedes quieran leer la frase, léanla. La cuestión es que se enfoquen en esta fluidez que tanto señalo, que fluir no tiene que ver con hablar rápido, sino evitar hacer tantos cortes. Que sus audios no se escuchen así. Yo soy Daniel Juárez. Eso no. Que se escuche fluido. Yo soy Daniel Juárez. No hablé rápido, pero tampoco hice tantos cortes. ¿Ok? Si se exceden del tiempo, no se preocupen. Mientras no me manden un audio de 10 minutos, que les gusta un minuto más, un minuto y medio máximo, se pueden exceder y no va a haber ninguna penalización. ¿Ok? Esa es su actividad integradora número 2. Este tipo de respuestas que están aquí enfrente, evítenlas. Esas no, por favor.
Son preguntas, son respuestas súper mega extensas que están hechas por una inteligencia artificial, están hechas por traductores. Ese tipo de respuestas evítenlas. Vean este tipo de respuestas. Esas no. Desde el momento que yo vea eso, lo voy a desglosar como algunos les hice y les voy a señalar que eso lo hizo una inteligencia artificial. Por ejemplo, ahí tienen un hyphen, un guión intermedio, y les vuelvo a señalar. Siempre les pregunto a ver cuándo utilizas los guiones intermedios, cómo los creas, cómo creas este tipo de frases con guiones intermedios. Y nadie lo responde. ¿Por qué utilizaste punto y coma en esta frase? Y nadie lo responde. Porque son cosas que nos dejan ver que esa tarea la hizo un tiempo, una inteligencia artificial y otras tantas cosas que podemos encontrar, ¿sale? Este tipo de respuestas, evítenlas. ¿Qué tipo de respuestas pueden crear? Como ya les estuve mencionando, como las que están aquí. Así, yéndose al punto, sin tanta exageración, y con esto están del otro lado. ¿Ok? Perfecto. ¿Dudas o preguntas? Y si no, pues hemos terminado prácticamente nuestro segundo espacio y nos estamos viendo la próxima semana, seguramente. ¿Dudas o preguntas? Aquellos que están aquí, ninguna me dicen por aquí. No, fue la frase de hace rato. Si no hay ninguna duda, si no hay ninguna pregunta, yo les agradezco enormemente haber estado al pendiente. Nos pasamos un poquito, perdón, ya saben qué fue lo que pasó, pero pues no estuvo en mis manos. Nos estamos viendo el próximo miércoles y el viernes, seguramente a la misma hora, ya yo les avisaré. Hoy veo la encuesta a ver cómo cerraron, si es que respondieron los demás estudiantes, y ya nos estamos viendo la próxima semana puntuales. Cualquier duda o pregunta pueden externarla, pueden escribirme con toda tranquilidad, trato de responderles lo antes posible. Si requieren respuestas rápidas, escríbanme al correo electrónico y colóquenlo por ahí urgente para que les pueda ayudar la respuesta pronto. ¿Listos? Hasta luego. Bye bye.